Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Después de nuestra primera entrevista, quedé con más dudas que respuestas. Las palabras del sacerdote me dejaron una sensación de inquietud, pero también de fascinación. A pesar de que la conversación fue profunda, no pude evitar sentir que había demasiados aspectos de la iglesia y de su visión que aún quedaban sin explorar. Fue por eso por lo que, poco después, tomé la decisión de solicitar una nueva cita con él. Esta vez, el encuentro tendría lugar en los jardines del Castel Sant'Angelo, en un rincón tranquilo y apartado de las multitudes. Un lugar que, a pesar de su conexión con la historia y el poder, ofrecía una quietud perfecta para retomar el diálogo. Esta vez, el contexto era distinto. El mundo acababa de recibir la noticia. León XIV había sido elegido papa. Y aunque los fieles celebraban con esperanza, los pasillos internos del Vaticano habían sido, hasta hace poco, un campo de tensión y deliberaciones que pocos imaginaban. Al llegar, lo encontré sentado en un banco de piedra, mirando hacia el Tíber. Su sotana caía impecable sobre sus rodillas. Tenía las manos entrelazadas y los ojos fijos en un punto distante. Me acerqué y, con un gesto de cabeza, lo saludé. Él me invitó a sentarme sin decir palabra. Esperé unos segundos, respetando el silencio, hasta que al fin hablé. Se le nota cansado. El sacerdote esbozó una sonrisa breve, sin negar lo evidente. Han sido días de mucho trabajo. Con trabajo he dormido, aunque me siento bien. He podido orar mucho. ¿Realmente es tan tenso pertenecer al cónclave? El sacerdote se recargó en el respaldo del banco y suspiró. Mucho más de lo que cualquiera afuera puede imaginar. El cónclave es, en esencia, un encierro espiritual, pero también un campo de batalla silencioso. Son días de introspección profunda y, al mismo tiempo, de política. Se ora mucho, sí, pero también se observa, se escucha, se mide cada gesto. No es como una asamblea parlamentaria, donde se reparten documentos o se golpean mesas. Aquí, basta una mirada, una frase breve, para inclinar una postura. ¿Y hay debates? ¿Intercambios reales? Los hay, aunque no como en los parlamentos. Como le dije, no se alzan voces, no se gesticulan argumentos. A veces basta un susurro, otras veces una presencia. Pero sí, hay cardenales que defienden posturas con firmeza. Algunas veces es admirable, otras inquietante, porque no siempre esas posturas tienen que ver con la fe. ¿Puede darme un ejemplo? Sí, uno bastante relevante. Hace unos años, durante una de las reuniones privadas del sínodo, un sacerdote de línea muy ortodoxa propuso algo que causó un verdadero revuelo. Sugería que la Iglesia excomulgara a todas aquellas personas cuya orientación sexual se apartara del orden natural, como él lo llamaba. Es decir, a los fieles que no vivieran conforme a la heterosexualidad. Mi pluma se detuvo. El sacerdote hablaba con una calma que contrastaba con lo que estaba relatando. No lo decía con odio, pero su tono era inflexible. Continuó. Había una convicción profunda en sus palabras, como si defendiera algo sagrado que no debía alterarse en ninguna circunstancia. Lo que fue aún más interesante fue la reacción del resto. En su mayoría hubo silencio. Nadie lo contradijo en ese momento. Pero después, ya fuera del recinto, algunos cardenales manifestaron su desacuerdo. No con confrontación, sino con preocupación. Decían que el camino no era la condena, sino la compasión, que la doctrina debía mantenerse firme, pero acompañada siempre del amor cristiano. Hice una breve pausa para escribir. Él no se mostró impaciente. Me miraba como si supiera que aún había más por decir.
Esa propuesta no se adoptó, claro, añadió, pero dejó una huella. Y lo que quedó claro es que, incluso dentro de la iglesia, hay fuerzas tirando en direcciones distintas. Y en ese contexto, ¿cómo se siente un hombre de fe al tener que elegir entre otros hombres? ¿No contradice eso la idea de que Dios debería elegir? El sacerdote sonrió, pero esta vez su expresión tenía un dejo de melancolía. Esa es una de las grandes tensiones del cónclave. Cada uno de nosotros entra con la esperanza de ser instrumento del Espíritu Santo, pero también somos humanos. Algunos llegan con nombres en mente, con preferencias, otros incluso con agendas. La oración está presente, claro, pero también la diplomacia, la estrategia. Uno se pregunta, ¿estoy votando por quien yo quiero? ¿O por quien Dios quiere? Y no siempre es fácil distinguir una cosa de la otra. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Al final, creemos que el Espíritu sopla donde quiere, y que, incluso en medio de nuestras limitaciones, Él guía la elección. Pero a veces, la duda queda, porque el hombre, incluso el más piadoso, nunca deja de ser hombre. Sentí que su sinceridad me desarmaba. La imagen idealizada que muchas personas tienen del cónclave, como un acto puro, casi místico, se resquebrajaba con sus palabras. Sin embargo, no había cinismo en su voz, sino una aceptación serena de la condición humana. ¿Fue sorpresiva la elección de León XIV? Para muchos, sí. Para otros, no tanto. León XIV representa un equilibrio delicado. No es el más joven ni el más progresista, pero es firme en la doctrina y tiene la capacidad de contener tensiones internas. Fue una elección que intentó evitar extremos, aunque eso no significa que no los haya. ¿Y usted? ¿Estaba de acuerdo? Mi opinión no importa, respondió, aunque no de forma evasiva, sino humilde. Lo que importa es que ahora es nuestro guía espiritual. Y eso nos compromete a todos. Por un momento, nos quedamos en silencio. Yo sabía que aún tenía una pregunta delicada que hacerle y que no podía rodearla con palabras suaves. Respiré hondo, revisé mis notas y las solté con firmeza. ¿Consideraron que la nacionalidad del nuevo Papa podría representar una presión sobre la Santa Sede? Digo, el liderazgo del gobernante norteamericano actual no ha hecho más que promover una idea de supremacía. ¿No temen que eso se perciba como una alianza o un sesgo? El caso de Elon Musk es revelador. Al alinearse con ese poder, su imagen se ha erosionado. El sacerdote mantuvo la mirada fija en el horizonte, como si la pregunta no lo sorprendiera. Eso fue tema de discusión desde el principio, dijo, sin levantar la voz. No de forma explícita, por supuesto. Nadie lo decía abiertamente, pero se respiraba. Hay cardenales que crecieron viendo a los Estados Unidos como un país salvador, un modelo, y hay otros que lo ven como un imperio que solo cambia de rostro cada 4 años. La elección de un papa estadounidense tenía implicaciones, y lo sabíamos. ¿Y aún así se eligió? Se eligió a él, no a su pasaporte, corrigió suavemente. Nadie votó por la bandera. Votaron por un hombre que, a pesar de su origen, ha demostrado no estar sometido al discurso de su país, que ha confrontado el poder económico, que ha criticado los abusos militares, que ha defendido una ecología integral cuando eso lo ponía en la lista negra de su propio gobierno. En un mundo que ya no distingue entre mensaje y mensajero, fue una decisión arriesgada, sí, pero necesaria. Me tomé un momento para escribir. Luego levanté la vista y reformulé la inquietud que muchos compartían, incluso fuera de los círculos religiosos. Pero no deja de ser simbólico. A los ojos del mundo, puede parecer que la Iglesia ha cedido terreno, que se ha plegado, y por eso la misión del nuevo Papa será tan delicada, admitió él con honestidad.
Porque si en los próximos meses se le ve callando ante abusos, si se le ve cómodo en las cumbres con líderes autoritarios, o si adopta un lenguaje ambiguo, entonces sí, la sospecha se volverá certeza. Y no lo perdonarán, ni dentro ni fuera. ¿Y usted cree que está preparado para eso? Lo conocí en reuniones pequeñas. Es un hombre que no busca agradar. A veces incluso incomoda. No le interesa la corrección política. Y eso, en el Vaticano, es un arma de doble filo. Si logra mantenerse fiel a lo que ha predicado como obispo, puede convertirse en un freno moral contra la arrogancia de ciertos poderes. Pero si vacila, se lo van a devorar. La palabra quedó suspendida en el aire. Devorar. No era una exageración. En esta época, la imagen pública es un altar tan cruel como cualquier inquisición. Y sobre eso, dije, entrando en la segunda pregunta, ¿no cree que la Iglesia corre el riesgo de perder fieles si se le ve alineada con esa narrativa de supremacía mundial? La Iglesia siempre ha perdido fieles cuando ha sido percibida como aliada del poder, en lugar de su conciencia. Pasó con los Borgia, pasó durante las dictaduras del siglo XX, pasó con el encubrimiento de los abusos sexuales. La gente no abandona a Cristo, abandona a los que traicionan su mensaje. Me miró con gravedad. Si los fieles comienzan a pensar que el Papa es simplemente otro emisario del orden mundial, no solo se irán, hablarán. Y esa crítica será más dura que cualquier persecución política. Entonces, ¿por qué asumir ese riesgo?, pregunté sincero. Porque la alternativa era la fragmentación. Había candidatos que habrían roto la unidad de la Iglesia, habrían creado fisuras entre África y Europa, entre América del Sur y Asia. El elegido fue, en cierto modo, un mal necesario, o mejor dicho, un equilibrio valiente, porque si no fuera capaz de hablar contra su propio país cuando sea necesario, jamás habría sido elegido. No por nosotros, sino por el espíritu que creemos nos guía, incluso entre las sombras. Me quedé pensando en esa frase. Un equilibrio valiente. Sonaba contradictorio, pero en el contexto de una institución milenaria tenía sentido. Y esto me lleva a otra pregunta. Dije, bajando la voz sin saber bien por qué. ¿Qué le diría a quienes, dentro y fuera de la Iglesia, ya están convencidos de que esto es solo parte de una estrategia de control, de que lo espiritual ha sido desplazado por lo geopolítico? El sacerdote me miró largo rato. Esta vez no respondió de inmediato. Parecía meditar no solo la respuesta, sino el peso que conllevaba. Les diría que no están locos, dijo al fin, que la sospecha es legítima, que el cinismo es comprensible. Pero también les diría que no confundan a Dios con los hombres que dicen hablar por Él, que observen con paciencia, que escuchen con profundidad, porque el verdadero poder de la fe no está en el Vaticano, está en la conciencia de cada creyente. Hizo una pausa breve. Y si ese poder interior desaparece, entonces sí, ya no habrá iglesia, solo un edificio antiguo lleno de símbolos vacíos. Me quedé sin palabras, pero aún había una pregunta que no podía dejar de dar vueltas en mi mente. Retomando el reto de elegir al nuevo líder, dije con cierta cautela, ¿es verdad que el mal pueda estar infiltrado entre los postulados? No lo miré directamente. Esperaba una respuesta evasiva, una corrección doctrinal, pero no fue lo que recibí. El sacerdote entrecerró los ojos y asintió muy lentamente, como si meditara antes de hablar. Luego giró apenas la cabeza hacia mí y dijo, el mal no solo puede infiltrarse, el mal intenta infiltrarse todo el tiempo, y a veces lo logra. Mis dedos se tensaron sobre la libreta. No interrumpí. Hay una sección, continuó, en los registros que se llevan durante cada cónclave. No está disponible para el público, ni para los historiadores, ni siquiera para muchos dentro del clero. Son los libros de anotaciones privadas que se guardan en el archivo secreto del Vaticano. No contienen solo hechos.
también contienen lo que podríamos llamar advertencias, experiencias anómalas, cosas que no se pueden explicar, pero que alguien creyó necesario registrar. Hizo una breve pausa, como si evaluara si debía contarme lo que seguía. En uno de esos libros, dijo al fin, se relata un caso bastante perturbador. Ocurrió a mediados del siglo XIX, aunque el año exacto ha sido deliberadamente omitido. Según el relato, durante el inicio del cónclave, uno de los cardenales asistentes, un hombre de origen húngaro, comenzó a despertar sospechas entre algunos de sus pares, no por su teología ni por sus discursos, sino por su comportamiento. Se dice que nunca comía en público, que sus habitaciones estaban en penumbra y que evitaba cualquier tipo de contacto físico. Pero lo que más inquietó fue que uno de los monjes que lo atendía, un joven novicio, fue encontrado desvanecido, con una severa anemia inexplicable. Sin causa médica aparente, la historia comenzaba a sonar como una leyenda. ¿Y qué pasó con ese cardenal? Fue retirado del cónclave sin explicación oficial. Algunos dijeron que enfermó repentinamente, otros que se le pidió alejarse por razones diplomáticas. Pero entre los anotadores del libro se dejó constancia de los rumores más oscuros, que aquel hombre tenía una obsesión con las prácticas del vampirismo y que su linaje estaba envuelto en relatos de nobleza, decadente y ocultismo. Incluso hubo quien sugirió, aunque sin firmar su anotación, que ese hombre no era enteramente humano. El sacerdote desvió la vista, sin rastro de ironía en su rostro. Ahora bien, continuó con voz más baja, ¿es esto real? No lo sabemos. Puede ser un mito exagerado, un intento de advertencia simbólica o, quizás, una verdad incómoda que se decidió disfrazar de locura. Lo único cierto es que quedó registrado como hecho inexplicable, y desde entonces se han mantenido vigilias más estrictas sobre los candidatos. No solo se examina su doctrina, también su alma. Entonces, ¿se puede decir que el diablo puede tener representantes entre ustedes para intentar engañarlos? El sacerdote me miró con una gravedad serena, como si yo hubiera tocado un punto central que lo acompañaba desde hace años. Sí, y no es solo una posibilidad. Es una realidad de la que estamos advertidos desde siempre. El adversario no opera únicamente en lo marginal. Al contrario, su mayor victoria sería infiltrarse en lo sagrado, en lo alto, y lo intenta, constantemente. Me atreví a anotar rápidamente, aunque mis dedos temblaban un poco. No era miedo, era algo más profundo. Una mezcla de asombro, incredulidad y respeto. ¿Cómo pueden lidiar con eso? Con discernimiento, con oración, con silencio y con vigilancia interior. Pero no siempre es suficiente, respondió con honestidad. Hay momentos en que un candidato parece intachable desde afuera, y, sin embargo, algo en su espíritu rechina. Un gesto, una palabra fuera de lugar, una respuesta que huele más a ambición que a humildad. Y cuando eso sucede, lo más difícil es hablarlo, porque en el cónclave, una acusación directa puede romper todo, puede generar divisiones irreparables. Entonces, se ora más, se pide claridad, y a veces se confía en que el Espíritu Santo alejará a quien no debe llegar. ¿Y si no lo hace? La pregunta salió sin filtros. Tal vez fue imprudente, pero el sacerdote no pareció molesto. Cerró los ojos por un segundo y dijo, entonces la Iglesia debe cargar con ese error, como ha cargado con tantos. Pero aún en medio de la oscuridad, creemos que la gracia se filtra, porque nunca hay un solo camino hacia la redención. Y a veces, incluso a través de un mal pastor, Dios puede despertar ovejas dormidas. No quise hacer otra pregunta de inmediato. Sabía que, en este punto, lo que se decía tenía un peso especial. La historia del supuesto vampiro no era una distracción, era una advertencia, un símbolo,
Una prueba de que, incluso en los lugares más sagrados, las sombras pueden buscar abrigo, y también una muestra de que, frente a esas sombras, los hombres de fe no bajan la guardia, aunque tampoco siempre tengan todas las respuestas. La conversación parecía haberse calmado. Sin embargo, había algo que no podía dejar pasar. Hablar de la infiltración del mal dentro del proceso del cónclave era una cosa, pero ¿y si ese mal llegaba a la cima? Nos habíamos alejado de las bancas y ahora caminábamos lentamente por uno de los senderos que rodean la antigua fortaleza. El sacerdote mantenía sus manos cruzadas a la espalda y yo, con mi libreta lista, me sentía como quien acompaña a un centinela que ha visto demasiadas noches. Fue entonces cuando lancé la pregunta. Lo hice sin agresión, pero con una seriedad que no disimulaba mi inquietud. ¿Cree usted que algún papa, en algún momento de la historia, haya sido representante del diablo? Se detuvo en seco. No por sorpresa, más bien por respeto al peso de las palabras. Luego alzó la vista, como si eligiera con mucho cuidado cómo comenzar su respuesta. No me corresponde a mí juzgar las almas, dijo al fin, pero sí puedo hablarte de los hechos y de la historia. Nos sentamos en una banca de piedra. El cielo seguía gris, sin llegar a la amenaza de tormenta, como suspendido en un juicio eterno. El sacerdote, sin rodeos, habló. Hubo hombres que ocuparon la silla de Pedro y que, por sus actos, difícilmente podrían considerarse pastores del bien. No es exagerado decir que algunos parecían más interesados en el poder terrenal que en la salvación de las almas. Uno de los casos más conocidos y más vergonzosos es el de Rodrigo Borgia, quien tomó el nombre de Alejandro VI. Pronunció ese nombre con una neutralidad forzada, como quien conoce el daño que aún proyecta su eco. El papado de Alejandro VI comenzó en 1492, el mismo año en que Colón llegó al Nuevo Mundo. Mientras Europa se expandía hacia horizontes desconocidos, la Iglesia vivía su propia tormenta. Y en el ojo de ese huracán estaba él. Miré al sacerdote, esperando más, y lo ofreció sin reservas. Rodrigo Borgia era un hombre brillante, hábil en la diplomacia y con un instinto feroz para el poder. Pero también era un hombre sin límites. Su ascenso al trono pontificio fue comprado, literalmente, mediante sobornos. Repartió cargos, favores y promesas a quienes votarían por él en el cónclave. No fue el Espíritu Santo quien guió esa elección, fue el oro. Esa frase pesó más de lo que imaginé. Ya como papa, usó su posición para beneficiar a su familia. Hizo cardenal a su propio hijo, César Borgia, un joven militar ambicioso, cruel, que gobernó por el miedo. Su hija, Lucrecia, fue entregada en matrimonio varias veces como pieza de ajedrez político. Se decía que la usaba como intermediaria en tratos oscuros, y los rumores sobre incesto, aunque imposibles de probar, nunca desaparecieron del todo. ¿Y qué hay de los asesinatos? El sacerdote asintió. Se le atribuyen numerosos crímenes. El veneno era su herramienta favorita. La cantarella, una sustancia supuestamente invisible al gusto, fue usada, según muchos, para eliminar a rivales dentro del clero y entre las familias nobles de Roma. Nadie estaba a salvo. Algunos morían milagrosamente después de cenar con él. Otros eran despojados de sus bienes tras súbitas enfermedades. Pero aún así era el Papa, dije, como si necesitara que alguien lo repitiera para creerlo. Sí, y lo más inquietante es que lo decía con cinismo. Se le atribuye la frase, Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Esa visión del cargo no como servicio, sino como privilegio, como trono de placer y poder, es una de las heridas más profundas que ha sufrido la Iglesia. Volvió a cruzar las manos, esta vez frente al pecho. No era un gesto de oración, sino de contención. ¿Y la fe de la gente?, pregunté. ¿Cómo podían seguir creyendo en la Iglesia si sabían quién la lideraba? Muchos no lo sabían.
El acceso a la información no era como hoy. Otros lo sabían, pero callaban por miedo. Y algunos, como ocurre aún hoy, supieron distinguir entre la institución y los hombres que la corrompen. La fe verdadera no nace del Papa, nace de Cristo. El Papa, cuando actúa con rectitud, es un reflejo de esa luz. Pero cuando no, cuando su vida contradice todo lo que predica, deja de ser reflejo y se convierte en sombra. Lo dijo sin dramatismo, como quien ha tenido tiempo de aceptar esa verdad amarga. Entonces, ¿cree usted que Alejandro VI fue un representante del diablo? El sacerdote cerró los ojos por un instante, como si orara por prudencia. No sé si lo fue, pero si no lo fue, entonces fue una de sus herramientas más eficaces. Y eso, en términos prácticos, es lo mismo. Porque su papado no inspiró santidad, inspiró miedo, rencor, codicia. Despertó la corrupción en todos los niveles. Y lo peor, desacreditó el mensaje del Evangelio para generaciones enteras. Tomó aire. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Que no era un hereje, no negaba la doctrina, no hablaba contra Cristo, no fundó una nueva religión. Lo que hizo fue mucho más sutil. Utilizó el símbolo de lo sagrado para fines personales. Y eso es más efectivo para el mal que 1000 herejías abiertas. Porque no destruye desde afuera, corrompe desde adentro. Un silencio largo nos envolvió. Por un momento, sentí que el tiempo se había detenido entre nosotros. El eco de esos años oscuros seguía latiendo, invisible pero persistente. ¿Ha habido más como él? El sacerdote asintió lentamente. Sí, no tantos como se cree, pero los ha habido. Algunos fueron puramente políticos, otros inmorales, y unos pocos directamente perversos. El término antipapa se usa para quienes ocuparon el trono en paralelo o en controversia, pero hay quienes opinan que algunos papas legítimos también lo fueron, aunque con corona oficial. Pero en todos los casos, la Iglesia sobrevivió. No por ellos, sino a pesar de ellos. Miró al cielo. El Espíritu Santo no garantiza que el elegido sea perfecto. Garantiza que no destruirá la Iglesia. A veces, la historia se encarga de purgar lo que la santidad no pudo evitar. Pero hasta en eso, hay redención. ¿Cree que podría volver a pasar? Pregunté. No lo sé, pero por eso se debe vigilar, y orar, y discernir. Porque aunque la figura del Papa tiene un peso inmenso, al final, es también un hombre. Y todo hombre, aun el más revestido de púrpura, puede caer. Caminamos unos pasos más. El Castel Sant'Angelo se alzaba a nuestras espaldas, testigo de siglos de gloria y de sombras. El sonido de las campanas anunciando el mediodía interrumpió la conversación. El sacerdote desvió la mirada hacia la torre más cercana, como midiendo el tiempo que le quedaba. Luego, con serenidad, volvió a mirarme. Debo irme. La agenda se ha vuelto más exigente desde la elección, pero cuando todo esté más tranquilo, te concederé una última entrevista. Y luego se alejó caminando, mientras yo apagué mi grabadora y escribí mis dudas en la libreta. Para la última entrevista, tendría que estar más preparado que nunca.